Buenas noches, yo soy la doctora María Cobos y voy a hablarles un poco sobre lo que es la citología y la biopsia de cuello uterino. Más que la parte académica, quiero referirme más bien a los puntos básicos en lo que es el día al día de las tomas de las muestras con la intención de mejorar este punto que sería el inicio del estudio citológico e histológico. Continuando con lo que el doctor Castillo ha hablado, desde el punto de vista anatomopatológico o histológico, el cáncer de cuello uterino constituye una alteración de las células de revestimiento del cuello uterino, del epitelio del cuello uterino. Las lesiones precursoras tienen un continuo, tienen un espectro, un inicio que tarda años en llevar desde una lesión inicial a un carcinoma invasor. Estas lesiones que se presentan antes del carcinoma invasor y que están ocurriendo o que ocurren en el epitelio del cuello uterino van desde el inicio, que sería la infección viral por el virus de papiloma humano en la gran mayoría de los casos. Se sabe que hay un grupo de cáncer de cuello uterino que no están asociados a virus de papiloma humano, pero la gran mayoría comienza allí y en el continuo de la infección y de los cambios que producen a nivel del epitelio están los cambios displásicos que van de leve a moderado a severo hasta romper la membrana basal y conformar lo que es el carcinoma invasor. Estas lesiones iniciales es lo que se conoce como lesiones preinvasoras, lesiones precancerosas, lesiones premalignas. Debido a la situación del cuello uterino, a la situación anatómica, a lo fácil que es observar el cuello uterino, entonces nosotros podemos rescatar o identificar estas lesiones en la paciente antes que se llegase a producir el cáncer de cuello uterino a través del examen clínico y a través del estudio citohistológico. En cuanto a la anatomía del cuello uterino, bueno, sabemos que es la parte baja del cuerpo del útero como tal, que tiene dos porciones, una porción que sobresale en canal vaginal y que es el exocervix, que es lo que ustedes observan muy bien en el examen ginecológico, y una porción interna, que es un poquito más difícil de visualizar desde el punto de vista clínico, pero que a través de la citología podemos estudiar un poco mejor. Entonces, tanto desde el punto de vista anatómico como histológico, estas dos partes se diferencian. El endocervix está revestido por un epitelio cilíndrico simple, a veces tiene cilo, a veces no, pero es un epitelio mucosecretor. Lo importante es que es una sola capa de células, mientras que el exocervix, debido a ser una zona más expuesta, tiene un epitelio más grueso y ese epitelio es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, es un epitelio que se parece al de la piel, pero que no tiene queratina. En el punto donde se encuentran ambos epitelios, el endocervix y el exocervix, ese punto se conoce o esa zona se conoce como unión escamocolumnar. Esto es importante conocerlo porque solemos confundir lo que es unión escamocolumnar con zona de transformación y no es igual. La zona de transformación es una cosa, el epitelio, la unión escamocolumnar es otra. Para poder entender un poquito lo que es la zona de transformación, tenemos que comenzar diciendo que cuando se nace, cuando la mujer nace, la unión escamocolumnar, o sea, ese encuentro, ese punto de encuentro entre los dos epitelios está en el orificio cervical externo, muy cerca o dentro de este. Bien, una vez que comienza el crecimiento del útero, los influjos hormonales, etcétera, etcétera, esa zona que estaba dentro del canal endocervical o por dentro del orificio cervical externo va a sobresalir hacia el exocervix. En ese punto el endocervix protruye o se vierte hacia el exocervix. En ese punto o en esa zona, cuando eso pasa, es lo que vemos como ectropión endocervical, ¿verdad? Es una ectopia del endocervix en el exocervix, o sea, no está el epitelio donde tendría que estar. ¿Qué pasa? Que la unión escamocolumnar de la que habíamos hablado inicialmente sale hacia el exocervix y se ubica entonces ahora en el área exocervical. Una vez que comienza esta
zona, ser sometida al pH vaginal, a los mismos influjos hormonales, a las infecciones, a los traumatismos, etcétera, etcétera, ese epitelio endocervical, que es un epitelio, por decirlo de alguna manera muy sencilla, un epitelio más delicado, un epitelio que no soporta ese continuo maltrato, por decirlo de alguna manera, va a haber un cambio. Ese cambio se llama metaplasia, entonces se va a cambiar ese epitelio endocervical por un epitelio parecido al epitelio exocervical, es decir, por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y eso es lo que se conoce como metaplasia escamosa. Puede ser madura, puede ser inmadura, pero es un proceso normal, es un proceso de protección. Los mecanismos por los cuales se producen son variados, hay diferentes teorías que pueden ampliarse en la literatura. Lo importante, o lo que yo quiero que quedemos claro, es que ese cambio de ese cambio o ese epitelio, ese nuevo epitelio metaplásico va a ser una nueva zona o una nueva unión escamocolumnar, porque en algún punto el epitelio metaplásico del que estamos hablando se va a encontrar nuevamente con el epitelio endocervical. Entonces, ese nuevo punto o esa nueva unión escamocolumnar es distinta a la unión escamocolumnar original, que ya en este punto, pues prácticamente se perdió. Entonces, esa zona que está entre esas dos uniones escamocolumnares, la unión escamocolumnar, digamos, original, y la unión escamocolumnar nueva o funcional, como también se le llama, es lo que se conoce como zona de transformación. La zona de transformación la podemos ver desde el punto de vista histológico y también ustedes lo observan en el examen clínico o en la colposcopia. Entonces, ¿por qué es importante estar claro con esto? Aquí tenemos una microfotografía donde estamos viendo claramente el endocervix y aquí el punto se rodó. Pero aquí estaría la nueva unión escamocolumnar. Esto debe ser un epitelio escamoso inmaduro. Aquí se ve más maduro, pero aquí está la unión escamocolumnar, más o menos aquí, digamos que aquí. Entonces este punto, entre este punto y este punto, probablemente aquí estaba la unión escamocolumnar original. ¿Cómo lo sabemos? Porque esto es exocervix y porque aquí abajo no hay glándulas. En cambio aquí en la zona de transformación, ¿cómo sé yo que es la zona de transformación? Porque tengo glándulas endocervicales abajo y tengo un epitelio escamoso arriba. Y ese epitelio escamoso es metaplásico. ¿Por qué? Porque en endocervix no hay epitelio escamoso metaplásico en la superficie. Entonces podemos reconocer esa zona de transformación claramente en el estudio de biopsia. Un epitelio metaplásico en la superficie y glándulas endocervicales en la parte de abajo. Entonces, la importancia es que, como ya mencioné anteriormente, el 98% de las lesiones se inicia aquí, en la zona de transformación. La infección viral por el virus de papiloma humano, donde comienza generalmente, es aquí. Entonces, muy importante tener en cuenta la zona de transformación que estaría entre la unión escamocolumnar anterior o original y la unión escamocolumnar nueva. Cuando tomen una biopsia es de aquí que la tienen que tomar. Entonces, en cuanto a la citología, ¿qué puntos quiero yo resaltar? ¿Qué es la citología? Bueno, el estudio de ese epitelio que habíamos hablado, ¿okay? El estudio citológico, el estudio, vemos ese epitelio que ustedes descaman, esos esfoliar, se traen las células y nosotros podemos evaluarlas. Entonces, podemos evaluar el epitelio endocervical y el epitelio exocervical. Y la zona de transformación también debe y puede evaluarse en la citología vaginal. ¿Qué es lo importante? Que este estudio debe ser realizado por personal experto en el estudio de la citología vaginal. Un personal que tenga visión, que tenga misión, que tenga la disposición y las ganas de trabajar en la prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque de no ser así se escapan muchas cosas y por eso hay tantos falsos positivos, tantos falsos negativos. ¿Quiénes ven la citología? La ve el médico patólogo, que es un médico cirujano, que hace una especialización en anatomía patológica, un médico citopatólogo, que es un médico patólogo que es especialista en anatomía, en citología. En el estudio de la citología. En Venezuela hay poco. O un citotecnólogo, que es un personal entrenado para estudiar citologías
en este caso citología vaginal. Es importante que ustedes como médicos clínicos sean vigilantes de que esto sea hecho por personal entrenado. Por lo tanto, es necesario decirle al citotecnólogo que debe tener un patólogo que supervise su trabajo, que todas las citologías que crea normales sean supervisados por un médico patólogo. ¿Ok? Básicamente existen dos tipos de estudios de citología vaginal. Esto porque se los traigo a referencia porque me han preguntado mucho últimamente sobre lo que es la citología en base líquida. La citología en base líquida existe hace mucho tiempo. En Venezuela no la estamos haciendo, pues es un estudio para nosotros costoso. Ya en otros países, en países desarrollados y en otros países de Latinoamérica se usa de rutina. La citología con base líquida necesita un equipo especial para ser procesada. No se trata de que sea mejor, facilita el estudio al patólogo. ¿Por qué? Porque una vez procesado eso, la citología en el equipo nos da un frotis un poco más reducido en lo que es la lámina, en la lámina portaobjetos. Por lo tanto, obviamente el estudio es más rápido, también eso hace que nos cansemos menos subjetivamente pues nos da más facilidad para estudiar. Lo otro es que da frotis más limpio, con menos sangre, menos células inflamatorias, etcétera. Pero lo más importante de este estudio, creo yo, es el hecho de que nos permite conservar material para hacer otros estudios como test de BPH. Sin embargo, al final, igual que el frotis convencional, lo que es el éxito del estudio de la citología va a depender del entrenamiento que tenga la persona que está estudiando la citología. Entonces, bueno, no se trata de que sea mejor, sino que facilita o permite quizás realizar otras cosas que no podemos hacer con el estudio convencional, pero al final el estudio convencional, el frotis convencional, es tan bueno como el frotis con base líquida. En cuanto al reporte de la citología vaginal, desde hace mucho tiempo, desde el año 1988, se ha venido hablando de lo que es el sistema de Bethesda. El sistema de Bethesda es un informe que busca estandarizar, esa es la idea, estandarizar, uniformar el informe cérvico-vaginal. Entonces, muchos médicos a veces me dicen, pero es que es el mismo informe todo el tiempo. Claro, esa es la idea, que unifiquemos la nomenclatura, el vocabulario que manejamos y tratemos de agrupar en menos cantidad el tipo de lesiones, porque en la medida que se ha venido avanzando, que se ha venido estudiando, que se ha venido conociendo más, pues también el tratamiento ha variado y ahora pues está como más protocolizado el tratamiento. De esta manera nosotros facilitamos la comunicación entre el médico clínico y el médico anatomopatólogo o el citotecnólogo. Entonces, independientemente de cómo el patólogo o el citotecnólogo lo haga, con florecitas, sin florecitas, en un esquema escrito, etcétera, lo importante es que se use el sistema más actual, que es el del 2014, la última actualización fue en el 2014, y que tenga los ítems que el sistema de Bethesda comprende. Dentro de esto, uno de los más importantes o algo que yo quisiera recalcar es la calidad del espécimen. La calidad del espécimen tiene varios renglones, entre eso el número de células, pero algo importante es que en la citología vaginal tenemos que evaluar la zona de transformación. Y aunque el frotis sea adecuado porque tenga el número de células que se piden para estudiarla, si es solo exocervical, las células que estamos estudiando, tenemos que mencionarle al médico que no estamos evaluando la zona de transformación, que no estamos evaluando endocervix, que no estamos evaluando células de metaplasia, que es lo que nos indica a nosotros que estamos en la zona de transformación o en el endocervix, porque a veces no está formada la zona de transformación totalmente. Pero es importante hacerle saber eso al médico, y si yo le digo eso no quiere decir que el estudio no sea adecuado, pero sí hay que estar alerta o pendiente de que no se está evaluando la zona de transformación.